Muy buenos días, buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bendecidos, ¿verdad? La verdad es que, bueno, doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estaba yo haciendo cuentas con mi esposa y pues no sé, creo que es la sexta vez que estamos aquí con el pastor Manuel, su esposa Ceci, y con ustedes, claro, algunos de ustedes de entre San Cristóbal, la primera vez aquí en Tuxtla. Pero pues creo que Dios ha ido forjando una amistad muy bonita, ahí se ha ido encargando de estrechar lazos y de siempre de ir afirmando esta amistad en el Señor, junto con sus hijos, nuestros amados hermanitos que están aquí, que también junto con mis hijos, bueno, pues es una familia muy hermosa junto con todos ustedes. Reciban un saludo de parte de Iglesia de Casa de Oración de Villahermosa Sur. Miren, la verdad es que decíamos qué calor se siente, pero bueno, allá los esperamos. Les vamos a pagar el clima para que vean qué se siente. No es cierto. Cuando gusten, la verdad son muy bendecidos. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que está aquí también San Cristóbal, todos los que pudieron venir y Tuxtla. Hoy Dios tiene una palabra para nosotros y estoy seguro, porque vamos a todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha presentado, todo lo que hemos expresado, todo lo que hemos cantado, todo es para Dios. Todo está hecho para ver a Jesús, todo esto. Nada está para el hombre, todo está hecho para ver a Jesús. La gloria es para Él, la honra es para Él. Celebramos a Él. Fue su gracia la que nos llamó, fue su gracia la que nos levantó, fue su gracia la que ha hecho esto y la que va a hacer más cosas. Entonces, por lo tanto, le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por estos 2 años, ¿verdad? A ti, Señor, gracias. Todavía no me corran el tiempo, pero bueno, ya me lo están corriendo. Hermanos, hoy traigo un tema que Dios puso en mi corazón. Ya lo ven ahí, restaurando en orden y en unidad. ¿Saben por qué? Porque yo me puse a ver qué estaban estudiando, qué estaban enseñando, y creo que están por terminar una serie aquí en Tuxtla que se llama Restauración Espiritual, ¿cierto? Y yo dije, bueno, Señor, pues qué bueno, qué bueno. Y el miércoles pasado o el jueves hablaron acerca de no ser oidores olvidadizos. ¿Es cierto? ¿Ya ven cómo sí estoy? Hay que estar. Entonces, pues dije, Señor, guíame. ¿Qué mensaje quieres dejar a tu iglesia? Sin poner banderas. Escucha, hermano, sin poner banderas. O sea, es decir, ni San Cristóbal ni Tuxtla, porque todos somos hijos del Señor. Todos somos hermanos, somos un solo cuerpo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, guíame, Señor, era mi oración para dar el mensaje que tú quieres dar en estos 2 años. Y el Señor me puso este título, Restaurando en orden y en unidad. Y está basado, si son tan amables, vamos a Tito 1, versículo 5, por favor. ¿Ya están ahí? Dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué, hermanos? ¿Me ayudan a leer, por favor? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Créanme, hermanos, es un privilegio para mi esposa, para mí, estar aquí con ustedes en este 2º aniversario de Casa de Oración Tuxtla Gutiérrez. Es un privilegio. Pero quiero que tengamos algo en mente. 2 años no solo son una cifra. Es el testimonio de la fidelidad de Dios y del nacimiento de una familia que ha decidido caminar bajo el señorío de Cristo en esta ciudad. ¿Escucharon? Quiero ir poniendo algunos conceptos que tú y yo, creo que tengo demasiado eco, conceptos que tú y yo conocemos, que hemos escuchado y que sabemos. La iglesia no es un club social, sí lo sabes, ¿verdad? Tampoco es una organización civil. La iglesia viene del término eclesia, que son los llamados a salir. Eso es lo que significa. Creo que sigo teniendo eco, pero bueno, ahorita lo corrigen. Como bien se ha dicho, Dios ha tomado a quienes no eran pueblo para convertirlos en su posesión especial. El Evangelio de Jesucristo nos llama a salir del mundo del pecado y de la muerte para entrar en la luz que es Cristo y la vida eterna.
Hermanos, eso es iglesia. Son personas que viven bajo el gobierno de Jesús y están comprometidos entre sí en la fe. Me gustaba cuando el pastor Daniel estaba orando por el pastor Manuel y decía esto. Decía acerca de cómo tendría que ser la iglesia dirigida bajo el orden de nuestro Señor Jesucristo, respetando sus directrices, sus ordenanzas, todo lo que Él nos ha dejado. Eso es lo que es la iglesia. Ahora, quiero decirles algo. ¿Cuántos saben que no hay iglesia perfecta? ¿Cuántos saben que no hay una iglesia perfecta? ¿Sí lo saben? ¿Los de allá atrás lo saben? ¿Sí? Qué bueno, eso es importante, ¿eh? Porque no hay iglesia perfecta, pero sí son perfectibles, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Somos perfectibles. Porque muchos se van de la iglesia, andan saltando de iglesia en iglesia, andan buscando la iglesia perfecta, andan buscando la iglesia que les acomode, andan buscando la iglesia que les hable lo que quieren que les hable, andan buscando la doctrina. Me gustó un dicho que dice, hay un dicho popular que dice, el día que encuentres una iglesia perfecta, no entres, la vas a echar a perder. No, y es la verdad, hermanos, no hay iglesia perfecta. Al llegar a este aniversario entramos en un punto de inflexión. Escuchen, hermanos, pónganse muy atentos en la palabra, porque el ímpetu de iniciar, ese ímpetu y ese gozo y eso que nos impulsa y estar, vamos, hermanos, nos debe de dar paso a la madurez. Y en la economía de Dios, el crecimiento sin su orden, sin su diseño, conduce al caos. ¿Escuchaste? ¿Sí escuchaste? En la economía de Dios, el crecimiento sin su diseño, sin su orden, conduce al caos. Ahora, déjame decirte algo, como seres humanos no nos gusta el orden. Como cristianos a veces nos irrita el orden. A veces un simple momento de que te digan, oye, hay que llegar temprano, ya va a empezar. ¿Otra vez? Oye, hermano, ¿me puedes hacerlo? Si supieras de dónde vengo, si supieras lo que me pasó, si supieras. Hermanos, el orden irrita. El orden molesta. ¿Cuántos están aquí? No me vean feo, ya pedí hace rato que me ayuden a salir, por si es las dudas, pero yo pedí permiso, hermano, Dios tiene un mensaje. Quiero decirles que esto es el orden de Dios. Esto se llama teocracia y muchas veces hoy en día se confunde con democracia religiosa. Quieren gobernar muchos, quieren decir para dónde, cómo, por qué, esto, así, para allá, de tal manera, a esta hora, en este momento. No, hermanos, la iglesia se dirige por el Espíritu. La iglesia la dirige Dios y estableció un orden. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos empezando, ni siquiera la introducción, Todavía no oro para que Dios nos dé entendimiento. Así es que, hermanos, nosotros para poder entrar a esa madurez vamos a tener que entender que tendremos que someternos a la voluntad del gobierno de Cristo, totalmente. Nos tenemos que someter a eso. Por eso es que nosotros necesitamos entender lo que Dios ha establecido para ser iglesia. Para ser iglesia. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, mi Dios, Padre bueno, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí, reunidos todos como un solo cuerpo, Señor. Escuchando tu palabra, donde, Señor, seguramente, quizás, a lo mejor saldremos confrontados, Padre, pero es la mejor manera de que podamos cambiar, podamos alinear nuestro pensamiento y voluntad a tu orden, Señor, a tu dirección. Señor, habla esta mañana, Padre, y escóndeme en el mensaje, Señor, que seas tú hablando y no el hombre, Padre. Dame palabras de sabiduría, de inteligencia, Señor,
para que el cuerpo sea edificado, Padre. Ayúdame, Señor, con sencillez y ayuda a mis hermanos a tener esos oídos abiertos, Padre. Te ruego por todos los que estamos aquí, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos ayude. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Leí un versículo de Tito, de Pablo le escribe a Tito, pero quiero leerte un contexto, quiero darte el contexto de dónde se encontraba Tito, qué era Creta. Creta estaba en el centro mediterráneo ahí de Europa. Era un hervidero, escucha, un hervidero de filosofías griegas que fomentaban el placer y el desorden moral. Eran extremadamente religiosos, eran anarquistas. Ante cualquier orden y autoridad se rebelaban, no las reconocían. Los cretenses, escucha, fíjate, como uno de ellos los definía así. Ve el versículo 12, cómo definían a los cretenses. Dice el Tito 1:12 que los cretenses tenían fama de ser siempre mentirosos. Luego decía malas bestias, glotones, ¿y qué más dice? Ociosos. Qué pueblo, ¿verdad? Qué pueblo. ¿A poco no? Qué pueblo. Imagínate qué característica tenía. Qué características tan difíciles. Es ahí donde Dios mueve a Pablo para establecer iglesias. Es dentro de ese cúmulo de filosofías, de emociones, de situaciones totalmente opuestas, adversas a la palabra de Dios, que se va a levantar una iglesia de hombres fieles para proclamar la verdad de Cristo ante una sociedad totalmente en contra. Nada nuevo, ¿verdad, hermanos? Sí se entiende, ¿verdad? Yo creo que sí. La pregunta por obviedad es, ¿cómo está nuestra sociedad hoy en día? ¿Estará muy diferente de esto? Claro que no, cada vez está más decadente, dice la palabra de Dios en Mateo 24:12, que por la maldad va a ir en aumento. La maldad va a ir en aumento, entonces nos encontramos en más decadencia. Hoy no hay ley, hoy no hay temor a Dios. ¿Sí lo has visto? ¿Sí te has dado cuenta cómo entre adolescentes para cumplir con un reto entre ellos matan a una de sus amigas, la filman y lo publican? Y así como eso, muchísimas cosas más que tú y yo sabemos y conocemos. Bueno, la vida hoy en día no tiene valor. Los matrimonios son desechables. ¿Cuántos vinieron a los matrimonios ayer? Bueno, los que no hayan venido, les recomendamos escuchen la enseñanza. Hay que edificar matrimonios. Hoy los matrimonios son desechables, totalmente, todo es express. Pero ¿sabes una cosa? En el pueblo de Dios hay cosas que también seguimos arrastrando de nuestro ser interior pasado. Por eso el Señor empezó como empezó en el momento de la alabanza. Quiero que entendamos y comprendamos la importancia de lo que es trabajar en una iglesia para que sea una columna y baluarte de la verdad ante una sociedad que está en decadencia. Se necesita tener un orden de Dios, se necesita la guía del Espíritu Santo, se necesita la Biblia para no hacer cosas fuera del orden de Dios, para no hacer inventos de lo que Dios no quiere que se haga en las iglesias, para que la iglesia sea iglesia, para que sea manifestado el nombre del Señor, para que sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, una de esas cosas, ¿qué es lo que glorifica su nombre? ¿Qué es lo que da testimonio allá afuera? ¿Qué es lo que hace que los de afuera crean? ¿Sabes qué es? La unidad. Juan 17:23, nueva traducción viviente. Voy a leerlo, por favor. Juan 17:23. Yo estoy en ellos, está hablando el Señor Jesucristo en su oración en el aposento alto. Y tú estás en mí, le está diciendo al Padre. Que gocen de una, ¿qué? Unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Miren, hermanos, la unidad de la iglesia tiene un impacto tremendo con los de afuera.
Por lo tanto, ser del cuerpo de Cristo, híjole, nos tiene que llevar a eso, a ese pensamiento de la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me estoy relacionando con mis hermanos? ¿Soy genuino? ¿Soy sincero pero con sabiduría? Esto es impactante, hermanos, porque esto es parte del hacer iglesia, la unidad. Por eso se los decía, no hay banderas, no hay San Cristóbal, no hay Tuxtla, somos del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces Dios nos está confirmando, si queremos ser, como decían en Hechos, trastornadores del mundo, ¿se acuerdan cuando a los primeros cristianos así les llamaban? Si queremos ser esos trastornadores de allá afuera, hermanos, debemos entender que el trabajo primero es aquí adentro. Primero es aquí adentro. Tenemos que trabajar en la unidad, en nosotros. Tenemos que trabajar en la iglesia. Tenemos que trabajar aquí, hermanos. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Fíjense, dos puntos importantes vemos en el versículo 5. Para que corrigieses lo deficiente y establezcas. Mira, por esta causa te dejé en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Quiero que veas de dónde sale el título. La palabra que corrigieses viene de un griego que seguramente tú lo has escuchado, epidiorto. ¿Sabes qué significa? Restauración, significa corregir algo que está torcido, alinear algo. Y yo sé que a tu mente podría venir las palabras como ortopedista, ¿sí? Ortodoncista, y todo esos orto viene de corregir, viene de restaurar. ¿Te acuerdas cómo se llama el título de la enseñanza? Restaurando en orden y en unidad. Tito tenía la gran tarea de restaurar, de reparar, de alinear lo deficiente. Y en una iglesia de 2 años que está iniciando, que se considera incipiente, sí sé que hay un contexto anterior, sé que hay un trabajo, pero como bien decían en el video, se decidió hace 2 años iniciar formalmente. Bueno, tú y yo sabemos, si en una iglesia de 40 años, de 50, de 20, de 30 y de 10, en una iglesia de 2 años hay cosas que corregir. ¿Estás de acuerdo? Hay cosas que restaurar, hay cosas que enderezar, hay cosas que sanar. Y hermanos, ahí es donde escucha, iglesia, ahí es donde Dios, fíjate cómo hace para que esa iglesia crezca, se corrija, se restaure. Levanta un cuerpo de liderazgo. Y el liderazgo debe de tener la valentía y el denuedo. ¿Escuchaste? Denuedo, ¿para qué? Para derribar argumentos, para destruir a esas cosas que se oponen, para alinearlos correctamente a lo que Dios quiere. No con argumentos de hombre. Ahorita durante la enseñanza vamos a entender todo esto. Va a utilizar la palabra de Dios. Escucha lo que dice 2 de Corintios 10:3, porque nosotros debemos de entender esto. Tito tenía que saber restaurar lo que en Creta estaba deficiente. Tito tenía que saber corregir lo que en Creta tenía que ser corregido. Dios establece pastores, ministros, líderes del ministerio para hacer esta tarea, hacer esta labor. ¿Qué es lo que ocupamos los líderes, los ministros, los pastores? La palabra de Dios. Dice Pablo en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos la carne, es decir, no lo hacemos en nuestras fuerzas. Nosotros no vamos a hacer el cambio en ustedes, pero escucha, somos un vehículo para hacerlo. Ahorita lo vamos a ver en la enseñanza. No lo hacemos con palabras altaneras o amenazas, lo hacemos con la sabiduría de Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia, versículo 4, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Sí está aquí, iglesia? ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Derriba argumentos y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? Conocimiento de Dios, llevando cautivo a todo pensamiento ¿qué? A la obediencia de Cristo,
y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje, hermanos? Escucha, que muchas veces decimos, como ovejas, seguramente está hablando de mí el pastor. Lo conozco. ¿Ya está hablando de mí? No, hermanos, estamos hablando del pensamiento que tú estás teniendo y que se opone a lo que es la voluntad de Dios y que te lleva a una conducta errónea. Nosotros capturamos esos pensamientos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, se encarga de ir sobre el pensamiento. Y te digo algo que yo digo en Villahermosa mucho, no lo digo por ti, lo digo para ti. Luego lo reflexionan. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, esa es la labor. Durante toda la enseñanza voy a ir tocando los puntos de lo que se tiene que hacer en el cuerpo de liderazgo para ser iglesia. Pero la iglesia tiene que hacer su labor también. Porque ¿saben una cosa? ¿Cuántos han ido al dentista? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? ¿Cierto o no duele? Yo no tengo 4. No, sí. Duele mucho, duele. La restauración duele. Duele, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Pero sana. Sana. ¿Has visto una obra civil en construcción? ¿Sí la has visto cómo están levantando muros, están levantando paredes, están haciendo un ruiderazo, ahorita te voy a decir, y siempre ponen un letrero ahí que dice, disculpe las molestias, estamos trabajando. Todos los que estamos aquí estamos en construcción. Y cuando Dios está construyendo, hay ruido con el de junto. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos un vecino que ya lleva como 10 años construyendo. Martillazos, golpes, no, a todas horas. Es molesto, es molesto. Una obra en construcción molesta al de junto, porque hay cosas que están siendo pulidas con la palabra de Dios. Y a veces cuando empiezas a quitar la palabra de Dios, lo que tiene que quitar, empieza a manifestar que no es grato. Y a veces provoca expresiones que no son en el orden de Dios. Pero la unidad del cuerpo de Cristo, los hermanos en el entendimiento y en la sabiduría, y los hermanos que van caminando firmes, deben de saber, mi hermanito y yo estamos en obra de construcción. Y a veces hacemos ruido, y a veces molestamos, pero todo es parte de la obra, todo es parte de la sabiduría de Dios. Amén. Por eso Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Me llama la atención algo, dice deficiente y no malo. Escucha, no dice para que corrijas lo malo, no. Él dice para que corrijas lo deficiente. ¿Sabes por qué? Yo me quedaba pensando, ¿por qué lo deficiente? Mira, porque en pocas palabras, lo deficiente es los que están. Los deficientes es los que quieren trabajar. Los deficientes es los que sí aceptan a ser formados, a ser pulidos. Lo malo es los que agarran y se van y ya no forman parte de esto. Bueno, Pablo le dice claramente a Tito, para corregir lo deficiente. Y esa palabra deficiente describe algo inconcluso en su original. La iglesia ya existía, pero estaba incompleta, le faltaba la madurez y la organización necesaria porque iban a llegar tormentas internas. Y para allá vamos. Es muy bonito el impulso de 2 años. No, gloria a Dios, vamos. Pues no los quiero decir, ay, no, pues qué mensaje. Qué mensaje que me trajo el pastor. No, es una realidad, hermanos. Es una realidad que en el liderazgo tenemos tragos muy hermosos, dulces, muy bonitos, pero hay unos tragos que dicen, ay, Señor, ¿cómo le hago, Padre? Hay cosas muy fuertes en la iglesia que suceden adentro de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que reconocer que la iglesia es un organismo en proceso, es una obra en construcción. El entusiasmo inicial es hermoso, pero si se queda sin orden, sin liderazgo, sin unidad, tiende a morir. Se vuelve deficiente.
Por eso nosotros tenemos que entender y empezar a trabajar como Dios quiere que trabajemos. Tenemos que meternos, adentrarnos con Dios. Ayer la enseñanza de matrimonios era eso, meternos en el Espíritu para que Él nos guíe y nos diga qué necesita esta iglesia, cómo podemos dirigir esta iglesia. No con ideas humanas, sino que sea Dios manejando esta iglesia. Todo el cuerpo de Cristo tiene que ser manejado de esa manera. Por eso le dice Pablo, porque no está nada más en la responsabilidad del cuerpo de liderazgo. Escucha, qué cansado es un pastor hacer todo. Un pastor todólogo que acomoda, que pinta, que barre, que va, que esto, que el otro, y luego va y viene y comparte. No, en la sabiduría de Dios está la administración y está la delegación espiritual. Ahí está. Y por eso Pablo le dice a Tito, establece ancianos. Y escucha, y ahí ya es donde entra la iglesia. Es donde entra todo el cuerpo. Y fíjate, establecer en el griego significa designar formalmente o poner a cargo de. Y se usaba para el nombramiento de oficiales o gobernantes. No era una sugerencia. No es algo así como que, oye, ¿crees que puedas? No. Es a través de Dios, y tú y yo lo sabemos, lo hemos visto a lo largo de la historia, desde Éxodo 18, ¿te acuerdas? Cuando Jetro va a ver a Moisés, le dice, oye Moisés, yo vengo aquí con tu esposa, vengo con tus 2 hijos, pero te veo saturadísimo, ¿qué estás haciendo? No, pues es que el pueblo me busca, ¿no? ¿Sabes qué? Necesitas delegar. Búscate, y escucha. Ese Éxodo 18 es hermoso porque después se confirma en Hechos 6. Búscate gente con talento, que tenga talento. O sea, primero identifica. Después que amen a Dios, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y luego en Hechos 6, cuando los pastores estaban saturados porque se dedicaban a todo, dice, ¿no es justo que nosotros estemos haciendo todo? Y que todavía nos pidan que atendamos las mesas, algo muy sencillo. Y dice en Hechos 6 que ellos dijeron, vamos a orar para ver a quién tenemos que designar. ¿Escuchaste? El cuerpo, para delegar, hay características. Hay especificaciones, si quieres decirlo así, de esa manera. Espirituales, de Dios. Que sean llenos del Espíritu Santo. Ayer vimos por qué tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Para que los controle. Para que no sea por impulso carnal, para que no salga. Se me ocurrió esto, pastor. Oye, vamos a hacer esto y el otro. Y el pastor tendrá que decir, espérame, voy a orar. Están muy serios. Amén. Es la carta. Así es que, hermanos, ¿qué estamos viendo? Que la democracia espiritual no existe. Es el orden de Dios. Es el orden de Dios. Es ahí donde donde Tito tiene que delegar, tiene que establecer. ¿Y cómo va a delegar o cómo va a establecer? Le di 2 pasajes, Éxodo 18 y Hechos 6. Pero viene aquí, en la palabra de Dios, que lo que estamos leyendo en Tito, viene alguna de las actitudes del carácter que debe de tener el servidor. Acompáñame a leer Tito 1, versículo 6 en adelante. Ya leímos el 5. 5 se quedó donde Pablo le dice a Tito, establece ancianos. Y luego dice Pablo a Tito, el que fuera irreprensible, dice, ¿cómo dice, hermanos? Marido de una sola mujer. Y tenga, ¿qué? Hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Luego vean las características. Léanlo conmigo, amados hermanos. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que, bueno, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y luego, ¿qué dice? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada.
¿Se acuerdan cómo se llama el título de la enseñanza? Restaurando en orden y en unidad. ¿Pueden ver la restauración cómo se va a lograr? En un orden. Vean esto, hermanos, porque miren, estamos viendo que el carácter es esencial en aquellos que va a delegar, en aquellos que se ha delegado. Es el carácter formado, esencial, hermanos. Ese es el carácter necesario que demanda la obra de Dios. Alguien que sirve sin el carácter formado deforma el carácter y al rato hace daño. Porque al rato quiere aplausos, quiere reconocimiento, quiere que se le reconozca. Al rato está ofendiendo, está cayendo en lo que escuchamos, que en lugar de no ser soberbio, es soberbio. En lugar de no ser iracundo, es iracundo. En lugar de no ser dado al vino, pues por ahí se echa de vez en cuando sus alipuses, ¿no? En lugar de no ser pendenciero, está generando, está gestando al interior problemas. Hermanos, es importante el carácter para que la iglesia crezca en unidad y en orden. Para que estos 2 años sigan avanzando, hermanos. Este es un mensaje de la Biblia, ¿eh? Estoy leyendo la Biblia, ¿eh? Estoy diciendo lo que Dios quiere para todas las iglesias cuando se establecen. Caminar en orden. Esta parte de Tito es una hermosa manera de ver el cómo hacer iglesia. El cómo hacer iglesia. Esto es necesario, porque hermanos, nosotros cuando no entendemos lo que es carácter, y no es porque muchos se confunden en el mundo, es que tiene un carácter bien fuerte. No, y le llaman a aquellos que gritan, que se enfurecen luego, que se irritan, que pierden el control. No, ese no es tener un carácter fuerte, es un carácter débil, no controlado por el Espíritu, no gobernado por el Espíritu Santo, no tiene dominio propio. Necesitamos un carácter formado en el ministerio, en el liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ver lo que dice, y yo quiero que vayamos, no voy a desglosar todo por obviedad de tiempo, pero palabras que saltan en este pasaje del versículo 6 al 9, dice irreprensible. No significa que seas perfecto, porque nadie perfecto hay. No, pero es a alguien que no se le pueda acusar algo de ilegítimo allá afuera. ¿Sí? Pero algo importante en este versículo 6, fíjate cómo lo dice el versículo 6, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Y mira, hermano, esto es bien importante, porque muchas veces nosotros vemos que hay veces que los padres quieren obligar a los hijos a ser cristianos. Y lo que están haciendo es una olla express. Tarde que temprano van a querer salir. Primero que nada hay que modelar nuestra fe en casa. Hay que modelar nuestra convicción en casa. Hay que enseñar a nuestros hijos a que ellos viendo aprendan que lo que yo les estoy diciendo realmente lo vivo. Y una de las mayores evidencias es cómo tratas a tu esposa, a tu esposo. ¿Cómo los diriges a ellos? ¿Los corriges o los dejas hacer lo que ellos quieran? Hermanos, no necesariamente tendrán que ser cristianos, pero si el líder que sea establecido para lo que es el dirigir la iglesia o para cualquier ministerio, sus hijos la iglesia debe de saber que ese líder modela el evangelio, que no es algo que impone, porque es lo que está dando a entender. Todos tienen un proceso, eso es algo que tenemos que saber, y nuestros hijos también. Tú y yo tenemos un proceso, pero hay que saber, y esta es la parte que nosotros debemos de entender, porque si no, hermanos, hay un peligro muy grande cuando nosotros vemos a esos padres imponiendo con un carácter fuera de orden, y aquí te me sientas, y aquí haces esto, y todo a fuerzas. Hermanos, no es como Cristo nos enseñó a nosotros, no es como Cristo nos alcanzó. Así es que nosotros tenemos que ver todo eso. Luego dice en el versículo 7, el administrador de Dios, o sea, el oikonomos, que es la palabra, no es dueño de la iglesia, es un mayordomo más. Por eso Pablo resalta las características del carácter indispensables, no soberbio, no iracundo,
Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es esto, tener en el conocimiento de nuestro ser para que yo pueda aportar lo que me toca a mí aportar para el crecimiento de la iglesia. Llámese San Cristóbal, llámese Tuxtla Gutiérrez. Pero es algo que yo debo de saber, que en mí se me ha delegado quizás ya. Pero tengo que entender estas características esenciales para poder seguir avanzando, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice el versículo 8, piadoso, dice, fíjense, no ser amante de, dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Otra vez, carácter. Otra vez, algo importante de lo que son esos administradores fieles que forman parte del cuerpo de liderazgo. ¿Por qué estás hablando de esto, pastor? Pareciera esto reunión de servidores. No, hermano. Esta es la manera de que Dios quiere que hagamos iglesia. Esta es la manera en que Dios quiere. Este es el orden que Dios quiere. Es como vamos a tener la manera pues más apegada hacia lo que Dios quiere que nuestra iglesia vaya avanzando y poder ir ayudando. Y luego dice el versículo 9, dice retenedor de la palabra fiel. Eso quiere decir aferrarse con fuerza para no ser movido. Tenemos que, los que enseñan, hermanos, no vienen a enseñar cosas que no son de la palabra. Tenemos que enseñar lo que la palabra está. Tenemos que ser esos retenedores fieles de la palabra. Un líder que predica sobre la paz, pero que vive en constante pleito, no tiene una evidencia que pueda darle autoridad espiritual para poder enseñar sobre la paz. ¿Sí me explicó? Tenemos que tener esa congruencia. Así es que, mis hermanos, esto es parte de lo que Pablo le está diciendo a Tito. Hay un peligro muy grande que nosotros tenemos que identificar. Y a Tito le está diciendo, la sociedad está totalmente corrompida. Va totalmente contraria a lo que Dios quiere. Pero ustedes como iglesia, le dice a Tito, tienes que establecer para corregir cosas que se tienen que corregir. Y establece ancianos para que ellos te ayuden, porque la obra es desgastante. Hermanos, quiero decirles algo, La obra no es cansada, es desgastante. Un pastor se desgasta. Cuando nos toca como a su pastor y a su servidor ser bivocacionales, que trabajamos secularmente y estamos en la obra, pues es más desgastante. Pero ahí es cuando vemos la gracia de Dios, hermanos. Gracia sobre gracia. Porque estamos trabajando, pero también no estamos descuidando. Y ahí es cuando entra el entendimiento de la iglesia, hermanos, que tenemos que ser ayudadores, apoyadores. ¿Y cómo? Lo acaba de decir Pablo en esta carta. Pero luego dice algo muy importante. ¿Por qué tenemos que estar en esa unidad? ¿O por qué tenemos que estar de esa manera espiritualmente en Dios y de esa manera entendidos? Porque luego dice en el versículo 10 que vendrá algo. Hermanos, léanlo. Porque hay muchos, ¿qué dice? Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, y a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos en su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Versículo 13, este testimonio es verdadero, lo afirma Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a todo buena obra. Hermanos, y ahí vienen las cosas que tenemos que saber. Va a haber situaciones quizás fuertes, y quizás ya las haya habido.
Y lo más triste es que a veces es dentro del mismo cuerpo. Hay gente que empezará a lo largo de esta trayectoria que van a empezar a partir de hoy, de estos 2 años, van a empezar a crecer, a madurar, a caminar. Debemos de estar unidos, como dice la palabra, en oración, en constante estudio de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber gente así. Va a haber gente que se va a meter. Y hermanos, esto no es nuevo. Y esto no es oculto para todos nosotros. Por eso es que la unidad es importante. Por eso es que nosotros tenemos que saber esto. Porque literalmente aquellos que no se sujetan a un orden son personas que están dentro, pero no bajo autoridad. Disfrazan su falta de sujeción con argumentos espirituales. Acuérdense quiénes eran los cretenses, anarquistas. Y hay gente que está dentro, pero no se sujeta al orden de Dios. No les gusta el orden de Dios. Y cuando se establece una línea que Dios está trabajando espiritualmente, no se sujetan. Y empieza a provocar algo. Cuando dice que trastornan en el versículo 11, significa volcar, derribar los cimientos. ¿Sabes? Hay un ataque muy conocido. Hoy en día se ve ese legalismo. Se creen de una manera muy alta en conocimiento, pero se les olvida algo muy importante, el amor. El conocimiento envanece, el amor vivifica. Y eso es algo que debemos de tener muy presentes, hermanos. A lo mejor Dios te ha mostrado algo, qué bueno, pero como decíamos ayer, alguien dijo alguna vez, entre la mente y el corazón hay una distancia muy grande. Y eso quiere decir, puedes tener el conocimiento, pero en tu corazón no lo vives, no lo aplicas. Y quizás tú puedas decir, no, es que esto es así, esto es allá, y se empieza a generar una manera de distorsión. De esto es el versículo 11, de lo que está hablando. Y luego dice en el versículo 14, me estoy saltando por obviedad de tiempo, que hay quienes quieren, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuál es nuestra manera de estar enseñando? Lo que dijimos en 2 de Corintios 10, la palabra de Dios. Lo vamos a confirmar ahorita. Pero hermanos, nosotros tenemos que seguir firmes. ¿Va a suceder? Posiblemente. Pero yo creo que en la unidad del cuerpo entre San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, en el apoyo, en el entendimiento de lo que Dios le ha dado al pastor para delegar, de lo que ya está delegado, hermanos, en esa unidad que se trabaje, en esa entrega, en esa relación entre los servidores con Dios, hermanos, el crecimiento se va a dar. Sí o sí. A veces nosotros escuchamos a nuestro pastor Chuy que todo el mundo le pregunta, dinos la clave, ¿cuál es la clave para que crezca? No, la clave, no hay clave. Es obedecer la palabra, es buscar a Dios, es enseñar la palabra. Amén. Así es que nosotros tenemos que estar de esta manera, hermanos, pacientes, sí. Fíjate, Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, para que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que la iglesia hace. Y a veces la iglesia se molesta, se irrita, hermanos, pero no es más que el amor de Dios cuando se te dice o se te exhorta o cuando cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo a través del pastor. Ese es el amor de Dios porque está perfeccionando tu ser. El mayor problema de los congregantes es que lo ven de manera personal y no ven de manera espiritual lo que Dios está haciendo. Cuando hay exhortación, cuando hay confrontación, gloria a Dios, hermanos, y te sientes aludido, ¿sabes qué? Da gloria a Dios porque Dios está perfeccionando su obra. Amén. Así es que nosotros tenemos que entender esto, hermanos. ¿En quién recae el peso de conducir, de guiar? Claro. Como lo dice el versículo 4, del Hijo verdadero de la común fe, de Tito 1:4.
gracia y misericordia y paz. Es ese fiel ministro, un ministro verdadero, como lo hay acá, mis hermanos, como lo hay acá. Hay un fiel ministro, un siervo de Dios que está verdaderamente convencido y entregado que la iglesia reciba lo que Dios quiere para ustedes. Pero como iglesia tenemos que unirnos en ese sentir. Tenemos que trabajar en ese sentir, porque si no, no podemos asegurar la restauración. ¿Cómo va a poderse asegurar la restauración de lo que se ha venido predicando de la restauración espiritual, hermanos? Dice Tito 2:1. Fíjate lo que dice Tito 2:1. Va para Tito, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? A ver, me detengo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo ya acaba de decir, Tito, te dejo en Creta para que restaures lo que tienes que restaurar. Establece ancianos. ¿Por qué? Porque necesitas delegar. Es mucho el trabajo. Son muchas iglesias. En Creta se iban a abrir varias iglesias. Necesitas gente que atienda las diferentes iglesias. Ten cuidado porque va a haber gente que se va a infiltrar y va a empezar a provocar. Por eso, enséñales la sana doctrina, dice Pablo. Y eso es lo que se está haciendo, hermanos, frente a los rebeldes, a los legalistas. Palabra fiel asegura la restauración. Ahí es donde nosotros no vamos a ceder a las presiones internas. Miren, hermanos, a lo largo de estos 10 años, que son pocos, realmente pocos, a lo largo de estos 10 años, que son pocos, hemos pasado algunas situaciones difíciles. Hemos experimentado esto. Y hemos visto cómo la palabra de Dios se cumple. Fíjate, en 1 Corintios 11:19 dice que es necesario que haya disensiones en el cuerpo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Por qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros. ¿Quiénes? Los que son aprobados. Es necesario. ¿Te das cuenta cómo en la sabiduría de Dios, Dios permite cosas adversas dentro de la iglesia? Es necesario, pero Dios nos está dando aquí las herramientas para sostener, para asegurar la restauración, la palabra fiel. La palabra fiel es la que nos va a sostener, la que nos va a ayudar. Cuando esto suceda, hermanos, Dios nos los va a mostrar. Va a haber evidencias de que hay alguien que está generando una disensión. Bueno, tranquilo, es necesario, dice Dios. ¿Para qué? Para evidenciar quién es el aprobado. Y luego dice en Tito 3:10 algo fuerte. Fíjate lo que dice en Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones, ¿qué dice? Después de qué? De una y otra amonestación, deséchalo. Así es que, hermanos, nosotros cuando entendemos que es el consejo completo de la palabra de Dios, hermanos, podemos estar seguros que cuando entramos por esa puerta, estamos recibiendo la palabra sana de Dios, que nos va a ayudar, nos va a sostener y nos va a asegurar una restauración para poder seguir avanzando. Por eso es el mensaje, hermanos. Este mensaje es esto. La sana doctrina es necesaria. Pablo en Corintios dice en 1 Corintios 2:1-5. Fíjate cómo dice Pablo, que él no llegó con palabras muy elocuentes. Así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escucha. Y ni mi palabra ni mi predicación, ¿cómo fue? Con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué, hermanos? Ahí viene el 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿quién? Sino el poder de Dios. Pero ¿sabes hoy qué pasa, hermanos? Como en toda la historia, como desde la antigua Grecia, les encantaba escuchar a hombres elocuentes y que les endulzaran el oído y que les hablara cosas. No, hermanos, lo que se debe de predicar es la palabra de Dios. Y es lo que se predica, y es lo que sostiene a la iglesia, y eso es lo que hace que crezcan en unidad, en amor, en fortaleza. Eso es lo que asegura la restauración. Eso es lo que necesita el cuerpo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que se está haciendo. Por eso, hermanos, tenemos que tener esto en cuenta.
Sí, una iglesia crecerá conforme al propósito y voluntad de Dios. Necesitamos ser fiel a lo que Dios nos está demandando y pidiendo, pero tenemos que tener en cuenta que vendrán quizás tiempos difíciles. ¿Cuál es una de las tareas que nosotros los pastores tenemos? Porque tú dices, ¡wow! Eso está tremendo, ¿eh? ¿Sabes qué le dijo el Señor Jesús a Pablo cuando tiene el encuentro con él? En Hechos 26, 18, escucha lo que le dice Cristo a Pablo. Le dice, Hechos 26, 18, para que abras, ¿qué? Sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Quién lo tenía que hacer? ¿Quién? Pablo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. ¿Ya ven la importancia de un Tito en la iglesia? ¿Ya ven la importancia de un ministro? La importancia de tener un equipo fiel, un equipo que ame al Señor. Hermanos, porque cada domingo, ¿sabes qué hacemos los pastores aquí al frente? Cada domingo que predicamos la palabra de Dios, estamos trayendo de muerte a vida algunas almas que nunca han escuchado el Evangelio. Cada domingo que nosotros proclamamos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que hacemos. Y nosotros podemos tener una imagen de eso cuando Jesús va a la tumba de Lázaro después de algunos días que ya olía mal y fue y dijo Jesús, Lázaro, ven fuera. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando es proclamada en los púlpitos. Es cuando el espíritu que está muerto oye la palabra de vida y lo levanta de muerte a vida. Y eso es lo que hace la iglesia, hermanos. Pero la iglesia tiene que trabajar en unidad, tiene que estar integrada, tiene que estar compenetrada y tiene que estar entregada al Señor. Amén. Por eso es importante esto, hermanos. La meta, hermanos, de la predicación sigue siendo esa. No predicar para entretener. Escucha, predicamos para traer a vida. Amén. Si bien nosotros somos responsables, hermanos, de la obra, hemos visto que es bíblico delegar. Lo vimos en los versículos 6 al 9, pero luego en Tito 2 vuelve a confirmar lo que ya había dicho a Tito, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego para las mujeres que están aquí que digan, ha ido bien, qué bueno que están sobre los hombres, ¿no? También para las mujeres dice el Señor, mira, Tito 2:3, las ancianas, asimismo, ¿qué dice? Sean reverentes en su porte. Escucha, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras ¿de qué? Del bien. Luego, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? Amar a sus... ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas dicen amén a eso para enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar? Con el mismo ejemplo de nosotros a nuestros maridos. ¿Cómo le voy a decir a mi hija o a las jóvenes? ¿Cómo les voy a enseñar a amar a sus maridos? Tengo que modelar eso. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de cómo poder asegurar la restauración de la iglesia espiritual? Seguir avanzando, hermanos, seguir avanzando en esa unidad, pero en ese crecimiento espiritual, en ese conocimiento del Señor. Pablo lo está mostrando aquí. Y luego, tranquilos jóvenes, también para ustedes hay, porque han de haber dicho los jóvenes, qué bueno que para mí no hay. No, ahí está, versículo 6. Exhortas a sí mismo ¿a qué? A los jóvenes, a que sean ¿qué? Prudentes. Wow. Fíjense, ¿qué palabra tan más necesaria hoy en la actualidad? Prudencia. Siempre la juventud tiene esa característica, la impetuosidad. Ay, así como que son impetuosos. Pablo les dice a que sean prudentes. Alma, piensa antes de actuar. Antes de que tus emociones, tus impulsos te lleven a actuar, mejor ora. Ora. Aplica la tranquilidad. Pide un momento de serenidad.
Estaban estudiando el libro de Nehemías y dice que Nehemías, cuando se acercó hacia el rey y él sabía lo que estaba sucediendo con su pueblo y tenía ese dolor para que, cuando él se acerca hacia el rey, le dice, primero oró. Cuando el rey le dice, bueno, ¿qué deseas? Después de que se le acercó en Nehemías 2, creo que versículo 5, le dice, ¿qué deseas? Y dice algo bien importante, primero oró, y ya después le dijo lo que deseaba. No fue impetuoso. Y esa parte, esa parte tan esencial que la podemos entender es que en los momentos de más ímpetu en nuestras vidas es cuando tenemos que llegar a los pies del Señor. Antes de hablar, que el Señor nos lleve a meditar lo que tengo que decir. Dice, exhorta mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero el ejemplo es grande, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando que integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir a vosotros. Hermanos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer para asegurar la restauración espiritual de la iglesia? ¿Qué necesito hacer? Nada de mí, todo del Señor. Todo lo que está escrito, hermanos. Es cierto, hay una carga muy fuerte para el pastor. Como se los digo, el ministerio es desgastante. Muy desgastante, pero esto no está hecho como, por eso les decía, no es democracia, no es un partido político, no es aquí a donde diga el líder, vamos y hacemos y esto y no se lo establezca. No, él es dirigido por Cristo, por el Espíritu Santo. Pero todo el cuerpo también es de la misma manera, haciendo lo que le corresponde a todos. Si se dan cuenta, fue un repaso muy rápido de Tito. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios nos enseña cómo voy a asegurar que estos años que vienen, a partir de hoy, me refiero que si hoy estoy cumpliendo 2 años, yo tendré que establecer lo que Dios quiere que establezca. ¿Es una responsabilidad del cuerpo de liderazgo? Sí, pero está respaldada y apoyada por aquellos que Dios ha elegido para que sigan trabajando en la obra fielmente. Hermanos, vernos como un solo cuerpo nos va a ayudar mucho a trabajar en la unidad. Vernos como un solo pueblo, Tuxtla, San Cristóbal, nos va a ayudar a estar en oración por nuestro líder, por nuestro cuerpo de liderazgo. ¿Por qué? Porque sabemos que se tendrá que partir, tendrá que estar a lo mejor un día aquí, otro día allá. Y sabes, ahí es cuando Dios empieza a delegar sabiamente. ¿Se dan cuenta lo que hizo con Tito? Había varias iglesias en Creta. Y sabiamente Pablo le dice, delega. Y da las características para que pueda delegar. Pero hermanos, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, sigue siendo dirigido por Dios. Y sigue estando en la oración del pastor, en la vigilancia del pastor espiritual, y ahí está el pastor en lo que nos toca hacer. 2 años, hermanos, es muy, muy bonito festejarlos. 3, 4, 5, y siempre va a ser muy bonito. Pero va a haber cosas muy, muy necesarias para nuestro crecimiento. A veces sucede hasta en la misma banca. Un hermano que me irrita y se sentó junto a mí. Y dices, no puede ser, llegué tarde y me tuve que sentar aquí junto al que no me cae bien. No sé si pase aquí, yo estoy seguro que no, ¿verdad? Pero Dios dice en Proverbios que hombre con hombre se aguza. Y a veces el hermano lija es necesario para pulir el carácter. No podemos salir y ganar a Chiapas para Cristo si este lugar no está gobernado por Cristo en mi corazón. Hermanos, la palabra de Dios va a ser pronunciada, la verdad va a ser puesta. Y va a haber exhortación, va a haber confrontación, y va a haber instrucción, y va a haber cosas que no nos gusten. Les voy a poner un ejemplo y por favor se los pido con todo el amor y la sabiduría lo tengamos espiritualmente. Jesús nos dio una semejanza con las ovejas, ¿cierto? Naturales. ¿Saben cómo están las ovejas comiendo los pastos?
¿Hacia dónde está su vista? ¿Hacia dónde? ¿Y el pastor qué está haciendo? Tiene otra vista. ¿Se entiende? Hermanos, hay veces que cuando el pastor les dice, ¿sabes qué? Mira, ahorita, hermano, yo creo que es momento de que te sientes no, porque pues, dice la palabra, no, a quién le gusta la disciplina, ¿verdad? Pero es extensión del amor. Es el cuidado del pastor, de pastores, a través del pastor, guiándolo, llevándolo hacia eso. Quiero dejar este mensaje muy claro, hermanos, porque Dios lo puso en mi corazón. Establecerlo para esta iglesia de 2 años. Que sean muchos años más, esa es nuestra oración, desde luego. Pero que caminemos en el orden de Dios como se está haciendo. Y hermanos de San Cristóbal y hermanos de Tuxtla, pongamos en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de obedecer, de ser ayudador y no carga. Qué hermoso es tener ayudadores y no carga. Qué hermoso como pastores poder decir, pues mira, ahorita dejé al hermano y estoy seguro que está haciendo lo que le corresponde hacer. Somos soldados del Señor Jesucristo, listos, prestos, atentos, dispuestos, haciendo lo que nos toca hacer, hermanos, para que al llamado respondamos. Hermanos, como iglesia, 2 años es hermoso y lo vamos a disfrutar ahorita celebrando, gozándonos uno con otros, pero viene el crecimiento, vienen las pruebas, vienen cosas que se tienen que afirmar, la madurez se tiene que establecer y Dios ocupa de todo, para que ese crecimiento se dé. Seamos en la unidad de pensamiento y del sentir. Apoyémonos unos a otros. Estemos dispuestos y puestos para estar al llamado de Dios, a cuando se me exhorte, a cuando se me corrija, a cuando se me diga. Porque qué feo es de que no se me corrija cuando estoy haciendo algo mal. Qué feo porque eso no es amor. Es mejor, hermanos. Y yo les digo, como iglesia tenemos mucho por delante, mucho, hermanos. Tan solo en nuestra propia casa o en nuestra propia familia, ¿cuántos tenemos para ganar al Señor? Muchos. Pero si no empezamos a trabajar en el cuerpo de aquí, hermanos, cuando traigamos a nuestra familia o a nuestro vecino o a nuestro conocido aquí y que venga y que diga, ¿y a poco? ¿Y no te hablas con él? Oye, ¿y esto? No, pues mejor me quedo allá. ¿Sí o no? Hermanos, estoy seguro que Dios está trabajando, está guiando estas obras. Desde que yo vi el video y de cómo la oraron por los pastores, hermanos, Dios puso sus ojos en sus ovejas para que no anduvieran sin pastor, pero en el pastor para que fuera guiado por él. Y hoy trae una dirección y una enseñanza para que todo el cuerpo sea conformado en su verdad. ¿Nos gozamos? Sí. ¿Festejamos? Sí, al Señor. 2 años, gloria a Dios, y vendrán muchos más. Pero acuérdense de esta enseñanza. Van a haber momentos para probar el crecimiento, para probar la madurez. Y ahí es cuando nosotros recordaremos cómo debemos de estar formados, cómo debe de estar mi carácter, para que yo pueda entender, porque muchas veces esas pruebas van a pulir el carácter. ¿Cuántos dicen amén? Termino, hermanos, termino con esto. Mira, el llamado a seguir restaurando en orden y en unidad es cuando el cuerpo del Señor ha entendido que el carácter tiene que ser formado. Cuando yo entiendo que lo que se ha depositado en el cuerpo del liderazgo pastoral es grande y que yo me convierto en una ayuda que puede ser muy proactiva
o muy pesada, que no es ayuda. Yo entiendo hoy como congregante de Casa de Oración Tuxtla Gutiérrez, que Dios ha puesto sus ojos, que no nos dejó al desamparo, que no se cerró la puerta y se desapareció una iglesia más. No, no. Llegó el Señor Jesús, la abrió y dijo, aquí sigue estando mi presencia, aquí sigo estando yo. Y voy a establecer una iglesia en mi orden, en mi propósito y en mi voluntad. Tendrán que hacer lo que les corresponde, seguir la instrucción, seguir en unidad y caminar tomados de mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, yo no me quiero ir de este lugar sin orar por sus pastores. No es fácil, hermanos. Yo también en Villahermosa, pues estuvimos ayudando, pastoreando una misión, Casa de Oración, misión como Alcalco, pues por alrededor de casi 4 años. Y ya el Señor la estableció ya como iglesia, con un pastor ahí. Camina fielmente. No es fácil, hermanos, no es fácil trabajar en ambas obras, estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Pero eso es lo que nos tocó. Y no es que esté yo excusando ni nada. Lo que quiero decirles es que es en la unidad de todos, hermanos. Yo quiero orar por ellos para que ellos como matrimonio sigan siendo fortalecidos, sigan teniendo esa visión del Señor para seguir formando ese equipo de liderazgo delegado conforme Dios ha establecido. Y todo ese equipo de liderazgo que hoy les ayuda, sean fieles, hermanos, sean fieles a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios no se queda con nada. Dios ve todo, Dios paga y paga de una manera maravillosa. Le pido al pastor Manuel, a mi hermanita Ceci, si pasan, mi esposa, por favor.